Hola, bienvenidos a este curso, a esta formación para moderadores en general, en muchos ámbitos. Así que vamos a empezar con una introducción explicando conceptos muy básicos, pero que son necesarios. ¿Qué son los moderadores? Un moderador es en muchos contextos lo mismo que un administrador o que un coordinador o lo que últimamente se viene a decir en algunos contextos como community manager. Es decir, son, como pone en el gráfico de la derecha, sistemas de coordinación para grupos, para sistemas, para sociedades, microsociedades, etc. Como veis, en el cuerpo humano poseemos unos sistemas de coordinación. Uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino. Son totalmente necesarios. Regulan o coordinan el funcionamiento general de un cuerpo o de un organismo o de un colectivo en este caso. Son totalmente necesarios en todos los sistemas. Vamos a ver ahora los tipos de moderadores que existen. Existen los moderadores que operan en reuniones presenciales, pues debates, tertulias, mesas redondas, etc. El equivalente sería, en el mundo de Internet, a las reuniones virtuales a través de Internet. También tenemos moderadores, administradores, en los foros de mensajes, en los grupos WhatsApp, los grupos de chat, también en los grupos Facebook y demás redes sociales, el social media, y también últimamente más y más cada día van creciendo las comunidades virtuales donde también se hacen imprescindibles los moderadores, administradores, coordinadores, etcétera, ¿no? Existen muchos más contextos tal vez, pero yo creo que aquí se cubren el 99%. Vamos a ver los niveles que existen en los moderadores. ¿Qué son los niveles? Los niveles son, digamos, los privilegios y las capacidades que tienen cada nivel de moderador. En este caso, por ejemplo, en el sistema Paltalk tenemos el nivel más alto con los privilegios máximos, que sería el caso de el propietario, owner, de una sala de Paltalk. Es decir, el Paltalk funciona con varios sistemas que ahora no vamos a describir de privilegios, que algunos están más allá de las salas individuales, porque existen administradores globales de todo el sistema Paltalk, pero a nivel de sala, el propietario es, digamos, el representante máximo, el que tiene más privilegios y puede ejecutar cualquier operación sobre la sala o sobre sus usuarios. Después del propietario tenemos el superadministrador, que es un nivel alto de administrador que le permite ciertos privilegios en la sala. Después tenemos el administrador, que sería el nivel más bajo y el más estándar de administrador de una sala, que sería normalmente el moderador, igual que el superadministrador, lo mismo, tendría los mismos privilegios, pero el superadministrador puede ejecutar algunas funciones que el administrador no puede. En este caso, depende cómo esté configurada la sala, el superadministrador puede incluir a la sala nuevos administradores. En cambio, el administrador no. Es decir, digamos que el superadministrador le puede dar las llaves de la sala a un usuario, pero el administrador recibe esa llave, pero no se la puede dar a nadie más. Y por último, el nivel más pequeño o de menos privilegios sería el usuario estándar, que simplemente accede a las funciones de la sala. Este conjunto de niveles más o menos se ve replicado exactamente igual o muy parecido en otros contextos, como por ejemplo en Facebook. En Facebook existe el administrador de una página o el administrador de un grupo Facebook, y luego existen pues los otros niveles, el moderador,
y luego los miembros de esa página o de ese grupo. El administrador, digamos, que es el que tiene más privilegios y puede ejecutar cualquier operación. El moderador ya no tiene tantos privilegios y los miembros pues simplemente acceden a los contenidos y al intercambio de mensajes de la página o el grupo Facebook. Lo mismo sucede con los grupos Google. Existe el propietario, luego el administrador y luego el usuario que se beneficia de esta infraestructura. Vamos a ver ahora cuál debería ser el comportamiento de un moderador o moderadora. Como pone aquí, la búsqueda del imposible equilibrio. Pues efectivamente el moderador tiene que ser un poco equilibrista y practicar su arte para realmente tener un buen resultado. Se puede ver este arte en 5 puntos. Tenemos los objetivos a cumplir. En este caso, por ejemplo, si es una reunión, el moderador pues tendrá que tener claros sus objetivos de esa reunión. Tendrá que tener en cuenta el tiempo. Tendrá que tener en cuenta las normativas o la aplicación de las mismas. Tendrá que cuidar la armonía. Y tendrá que facilitar o procurar la retroalimentación. Vamos a ver, punto por punto, qué es todo esto. El primero, objetivos. Aquí veis una brújula, a la derecha es simplemente tener bien claro el norte y seguir el norte. Tener claros los temas a tratar. Si es una reunión, pues vamos a ver los temas. Establecer prioridades, es decir, no salirse demasiado de los objetivos, de ese norte, no desviarse. Seguir el orden de puntos a tratar, en lo posible, con cierta flexibilidad, por supuesto. Evitar la dispersión. Esto es algo muy normal en comunidades grandes, cuando las mentes no están centradas. Centrarse en el tema a tratar, no en las opiniones personales hacia otros miembros. Esto es muy importante si queremos resolver un tema, un debate, de que las conversaciones se deriven o se centren en el tema a tratar. No identificarse con las personalidades o comentarios egoicos que se salen del tema. Esto es muy común a veces, que empiezan los comentarios y entonces el moderador o moderadora tiene que procurar no identificarse en esos comentarios y centrarse en el tema a seguir, en el objetivo a cumplir. Al final de un debate, por ejemplo, se ha de llegar a conclusiones y escribirlas, si las hubiera. De ser necesario, se debe proceder a votaciones. Esto, como podéis ver, es mucho aplicado a reuniones. Si fuera, por ejemplo, un grupo o foro de mensajes, pues serían otros objetivos tal vez, pero más o menos el planteamiento es el mismo. Es intentar centrarse en los temas y en facilitar que no se produzcan altercados de comentarios egoicos. El otro punto que tiene que tener un moderador es el tiempo. El moderador tiene que ser un ejemplo de síntesis, es decir, eliminar verborrea, eliminar comentarios innecesarios en lo posible, siempre en lo posible, claro. También el moderador debe pedir la síntesis en las intervenciones de los demás, pero tampoco sin presionar, sin estar repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no? Porque también se hace un poco cansino y también hay que dejar cierta libertad de expresión. Y hay gente que necesita más tiempo para elaborar sus opiniones. El moderador o moderadora debería favorecer la palabra a los que no han participado, es decir, debería animar a que todos participaran. Cuidarse mucho de los protagonismos o de los turnos de palabra excesivos, es decir, intentar pues ser ecuánimes en la participación de todos
Y el moderador no ser tampoco protagonista y vigilar que no haya nadie protagonista y que todos participen y aporten. Distribuir el tiempo entre los puntos a tratar. Este sería, digamos, la síntesis de todos los puntos anteriores. Es decir, que cada persona tenga más o menos el mismo tiempo que los demás para elaborar sus opiniones. Ser flexible con los tiempos también, sin pasarse, es decir, distribuir el tiempo, controlar el tiempo, pero ser flexible, por lo que he dicho antes. Hay personas que muy rápidamente dicen lo que piensan, pero otras necesitan más tiempo, y eso hay que comprenderlo también. Ser flexible también con los temas, es decir, hay temas que a veces se alargan, pero porque es necesario. A lo mejor se puede posponer el punto a tratar para otro día, incluso si se requiere. Ir vigilando la hora de reloj para saber cuánto queda de reunión. Más que nada por esto último, porque si se requieren votaciones o llegar a conclusiones, pues tener claro que quedan 10 minutos o 15 o 20 para elaborarlas o hacer las votaciones. Así que el tiempo va a ser un punto a tener en cuenta por parte del moderador siempre. Las normativas. ¿Qué son las normativas? Bueno, pues en este caso se refieren a normativas como códigos de conducta sencillos para la buena convivencia. Fijaros que a la derecha, la balanza de la justicia, ¿no? Ese símbolo, viene a indicarnos que tiene que haber una cierta ecuanimidad, de forma que las acciones de un individuo o varios individuos no perjudiquen a los demás y que haya un equilibrio en el conjunto. Cuando alguien se salta este código de conducta, en grados pequeños o no tan pequeños, pues en un primer momento llamar la atención con delicadeza, porque tampoco vamos a ir a señalar con el dedo, es decir, hay que llamar la atención, pero con educación y con calma, simplemente. En algunos casos sí conviene ser breve, firme y amoroso, es decir, este sería el segundo grado ya de llamar la atención, ¿no? Es decir, ya no estamos siendo tan delicados, estamos siendo más firmes y pidiendo que, bueno, pues que haya un cierto respeto al código de conducta o a la normativa para la buena convivencia. En el caso que se requiera, pues aplicar la normativa de forma impersonal. Aquí no puede haber nunca amiguismos ni nada parecido, es decir, si alguien no sigue los códigos o las conductas apropiadas, pues se aplica la normativa que sea vigente en ese momento. Mucha autoobservación, por supuesto. No identificarse, el moderador ha de estar en un estado de pura autoobservación y no identificarse con comentarios o opiniones egoicas. Simplemente para mantenerse frío, digamos, entre comillas, frío, y no identificarse. Lo normal, casi siempre, en muchos contextos, en redes sociales, en grupos, en foros, en chats, será primero aplicar una advertencia, es decir, advertir de la normativa y pedir que por favor se siga. Después de no cumplirse, se hará la restricción necesaria, se ejecutará esa restricción, que puede ser de muchas formas. Puede ser invalidar la palabra o la voz o la participación de uno de los usuarios. Y en caso ya más extremo, sería la expulsión por conductas ya demasiado evidentes de que son inapropiadas. Y para, pues para que el resto de personas puedan seguir con su tarea. Las conductas inapropiadas normalmente, en todos los contextos, suelen ser insultos, agresión verbal, la burla repetida, las opiniones sobre personas, opiniones redundantes, los enojos, es decir, escribir o hablar de forma muy enojada, el spam, que significa repetir algo o repetirse en algo muchas veces y no parar y seguir, y también querer ser el centro de atención, de alguna forma
dirigir el centro hacia la persona, pues eso también puede ser una conducta que no favorece al conjunto. Bien, pasamos al siguiente punto, que es la armonía, que también un moderador o moderadora debe procurar que haya armonía. Debe fomentar el respeto en general. Evitar los comentarios reactivos negativos. Es decir, un moderador no puede ser reactivo. No puede ser negativo. Simplemente debe mantener la calma y procurar que, pues como pone el dibujo de la derecha, como se muestra ahí, pues que la orquesta siga sonando lo más armónicamente posible. Fluyendo. Evitar el tono de riña cuando alguien está ocasionando conflicto. Intentar, pues, tampoco ese tono de riña que a veces tenemos todos o que alguna vez hemos recibido por nuestros padres o tutores, pues intentar evitarlo, porque eso a veces es contraproducente. Y como dice aquí, si hay conductas realmente inapropiadas, que ya son, digamos, descaradas o evidentes, ahí sí que hay que poner freno, ¿eh? No hay que permitirlo más. Fomentar un clima libre de discusión o de alteración emocional, es decir, intentar que el ambiente esté sereno lo más posible, en el sentido de que no haya muchas emociones exacerbadas o alteradas, ¿no? Un moderador tiene que saber cómo respira una reunión, es decir, cómo está yendo la reunión, cómo se siente, cómo está la gente, si están aburridos, si están cansados. Todo eso lo tiene que detectar un moderador y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si en una reunión se está entrando en cuestiones personales, hay que ponerle freno para no empeorar la situación. Si se requiere, se puede abrir un pequeño paréntesis de silencio, es decir, calmar los ánimos, decir, vamos a estar un momento en silencio, vamos a calmarlos, vamos a respirar hondo, etc. Si el ambiente ya está muy denso, lo mejor en estos casos es cerrar la reunión, es decir, mañana será otro día. No se puede dar más de sí cuando el ambiente está muy caldeado, muy denso, la gente está muy cansada. Ya lo mejor es irse a descansar, cerrar y mañana será otro día. Pero si todo va bien, pues la orquesta puede continuar y seguir tocando y seguir, pues, sumando. Y el último punto que tiene que tener en cuenta un moderador o moderadora en todo momento sería la retroalimentación. ¿Qué significa eso? Ser inclusivo, es decir, intentar incluir, no excluir, es decir, opiniones diversas bienvenidas sean y participación diversa. Fomentar un sano debate, es decir, los debates y las discusiones dentro de un límite razonable son muy sanos, porque permiten confrontar puntos de vista que enriquecen al conjunto. Todas las opiniones, por lo tanto, son bien recibidas si se dicen con educación y respeto. Aunque sean opiniones totalmente discrepantes de la opinión general, siempre ha de ser bien recibida si se dice, pues, con educación y con respeto. El moderador tiene que evitar o impedir los diálogos repetitivos entre dos o tres contertulios, ese a veces intercambio de argumentos entre dos o tres, ese tenis, hay que evitarlo. Y en cambio abrir la participación a todos. Especialmente fijarse en los que no intervienen, intentar invitarles, tampoco sin agobiar, porque a veces si se sienten inhibidos es peor todavía si les insistes, ¿no?, a que participen. Es invitarles amorosamente, cariñosamente, a que participen. No es recomendable mostrar conocimiento amplio del tema. Esto es lo que significa es que un moderador debe intentar propiciar que la gente participe. Y si demuestra un alto conocimiento de un tema, pues se inhiben algunas personas, algunas opiniones, porque sienten que van a ser juzgadas sus opiniones, ¿no? Entonces es mejor que el moderador o moderadora pues no demuestre, no tenga ese comportamiento y que sea muy humilde y abra la conversación, o al menos al principio hacerlo así.
como dice aquí, el moderador debe mantener una posición neutral y mejor aún si no interviene en el debate. Es decir, el moderador debe fomentar que todos participen y él solo moderar la participación. Eso sería lo ideal. Y tener cuidado en no irritar ni inhibir a los participantes. Pero también de alguna forma preguntar, ¿no? A ver, pero si alguno da una opinión pero no la argumenta de forma clara, pues también se le invita a que amplíe su argumentación. Eso no tiene que ser problema. Bien, llegados a este punto, vamos a ver un cuestionario y os voy a pedir que de este listado de prioridades de un moderador, que os voy a mostrar aquí, ordenéis ese listado a las, digamos, prioridades que consideráis básicas, esenciales. Vamos a ver cuáles son. Una sería hacer cumplir el orden del día. La segunda función prioritaria que podría ser es que haya orden y respeto en la sala. Otra sería que haya participación o se consideren todos los puntos de vista. Esta sería propiciar un ambiente de armonía y retroalimentación. Animar las reuniones si decae el ánimo general. Que haya agilidad en los puntos a tratar, es decir, que vayamos también un poco ágiles, ¿no? Y hacer cumplir las normas, las normativas de convivencia. De estos 7 puntos, os pido que en la casilla de comentarios escribáis al menos los 3 que consideráis más importantes a tener en cuenta por un moderador o moderadora, los 3 esenciales, y después así os será más fácil poner los 4 restantes. Podéis poner el orden, podéis poner en números, por ejemplo, yo que sé, 3, 5, 6, 3, siendo del mayor el primero, la mayor prioridad. Así que espero que completéis esa casilla, esa respuesta, porque ese es el requisito para ver el siguiente vídeo, y en el siguiente vídeo vamos a ver cuál sería la respuesta correcta a esta cuestión, a este ejercicio, ¿vale? Así que nada, os dejo, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima sesión.